Buenas tardes, buen domingo República Dominicana, gracias por estar con nosotros aquí en La Voz del Camionero. Como cada tarde, los domingos especificamos este espacio para compartir con ustedes una semana muy especial, la Semana del Trabajador, que incluye la conmemoración del 1 de mayo. Saludamos a Yanil Vázquez. Buenas tardes, Yanil. Buenas tardes, Ángela Costa. Como no, también reiterar esas buenas tardes a todo ese público que se encuentra en sintonía con nuestra programación. Como siempre, para nosotros es de gran agrado que la familia Fenatrao también forme parte de su voz, la voz del camionero. Y como bien comentabas, celebramos la Semana del Trabajador, de aquel forjador que lucha para que tengamos un país en desarrollo y en progreso. Pero, lamentablemente, no todo es bonito. No todo es color de rosa para el trabajador mundial, no solo localmente, para el trabajador mundial. Pero Hoy vamos a tener un programa muy especial y vamos a dividirlo en dos partes. Vamos primero a conocer lo que aconteció también esta semana, además de las celebraciones y las actividades del Día del Trabajador. Vamos a tener aquí la participación de uno de los principales líderes del sector de trabajadores y sindical de la República Dominicana. Y también, pero primero queremos ver qué está pasando con este tema de los combustibles y el planteamiento que hace al país el presidente de Fenatrao. Gracias por continuar con nosotros. Decíamos en el periodo pasado, en el bloque pasado, que el tema de los combustibles ha obligado a Fenatrao en esta semana a fijar una posición pública, un llamado público a el sector empresarial y un llamado público a las autoridades responsables de ser árbitros y regular el tema del combustible en el país. La realidad es que tenemos un petróleo a $68 el barril. Y en República Dominicana ya el galón de gasoil está oscilando los 200 pesos y la gasolina, por lo menos la premium, llegando ya a los 250 pesos. Ustedes pueden ver en la gráfica cuál ha sido el comportamiento del barril de petróleo durante todo el año. Estamos hablando desde mayo del año 2017 hasta mayo del año 2018. Si ustedes ven en la gráfica anterior, Ángelo, aquí el barril de petróleo en mayo del año pasado oscilaba en $45. En mayo del año pasado. Hoy tenemos el barril de petróleo 23 pesos más caro. Ustedes lo pueden ver ahí. Hoy está en 68,72, 68, 69 prácticamente, y con una alza de casi un 50%. Un 50%. Entonces, cuando tú tienes este fenómeno que está en la cara de las autoridades y que está en la cara del sector empresarial, que no tiene por qué gritar, porque quienes están viviendo la situación difícil por este aumento en el costo de los combustibles es el sector transportista, que ha tenido que cargar con el diferendo en el gasto de combustible y cargar él propiamente sin aumentar el costo de la carga, en el caso de nosotros, Fenatrao y los camioneros en la República Dominicana, o en el caso de los transportistas de pasajeros que tampoco han podido o han querido hacer un aumento en el costo de los pasajes, no obstante las protestas que en especial en la región del Cibao se han estado dando durante los últimos 5 o 6 meses. el tema de los combustibles se ha convertido en el tema de nunca acabar, porque hemos venido expresando la sobrecarga que posee específico, o sea, en especial nuestro sector de transporte de carga. Hemos visto que el costo del combustible
nos suma a nosotros, si cobramos 100 pesos, casi de esos 100 pesos, el 50% son de gastos. Entonces, si sumamos y multiplicamos y restamos, que es una simple operación, vemos que lo que nos viene quedando supuestamente como ganancia, que no existe ganancia casi alguna, estamos simplemente brindando un servicio a la población y estamos cayendo y nuestras familias son los que están sufriendo pues esa sobrecarga, porque no se le puede brindar esa calidad de vida que nosotros quisiéramos que ellos tuvieran. Es por ello, como tú bien decías, que nuestro presidente Ricardo Santos pues se expresó en el pasado mes de abril, ya final del mes de abril, donde dio a conocer que si no se regulariza o se equilibra un poquito este proceso. No, si las autoridades no comienzan a socializar y a consensuar la indexación de los costos de la carga en la República Dominicana, de manera unilateral, Fenatrado se verá en la obligación o de paralizar su transporte porque no aguanta más, no tiene cómo financiar el transporte de la carga, o en aumentar el costo de la misma. Vamos a una pausa, Yanil, para que cuando vengamos conocer en detalle lo que fue el planteamiento del presidente de Fenatrado. Gracias por continuar con nosotros. Antes de irnos a la pausa, comentábamos que queríamos compartir lo que fue las informaciones que dio a conocer Fenatrado en voz de su presidente Ricardo Los Santos, y es por ello que me voy a permitir leer algunas líneas de lo que fue este pronunciamiento. El presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, Fenatrado, dijo que se busca
reunir con el sector privado y con el gobierno para buscar una salida al impacto que está causando al sector de los precios de los combustibles, y advirtió que si no se da el encuentro solicitado, FENATRAO parizará los servicios que ofrecen. Decía Ricardo de los Santos que está llamando a una mesa de negociación. El resultado de esa mesa es que va a determinar cuál sería el aumento de dicho servicio para que el transporte sea rentable. El costo de los combustibles no debe de representar más de un 25 o 30% de lo que es la producción, argumentó nuestro presidente Ricardo de los Santos. Esta también apuntó que esperan que el gobierno pueda flexibilizar lo que es el cobro de los impuestos al costo de los combustibles y de ahí aplicar una rebaja sustancial, o de lo contrario, estaríamos obligados con aumentar la tarifa a los niveles que le compense y permita seguir trabajando a nuestra institución. Decía también que de nosotros no lograr reunirnos con nuestros clientes, se puede estar seguro que en los próximos días estaríamos paralizando nuestro servicio debido a que no podemos seguir operando con el déficit que estamos haciendo nuestras operaciones. Puso como ejemplo que un transporte de banano en la línea del noroeste al puerto multimodal Caucedo está cobrando unos 23.300 pesos por el viaje, pero que ese viaje tiene un consumo promedio de 65 galones de combustible, que si el gasoil regular cuesta, vamos a ver, si es regular, el gasoil podría tener un costo de 12.714, y si es óptimo, representa más del 50% de lo que es la producción expuesta. El presidente de nuestra institución también dijo que quiere dejar establecido ante el gobierno y sus clientes y la opinión pública que para los camioneros es imposible seguir absorbiendo las continuas alzas de precios de los combustibles y de los demás insumos que utilizan en sus servicios. Entre estos tenemos las gomas, lubricantes, repuestos, reparaciones, y debido al enorme impacto negativo que esos aumentos tienen en nuestros costos de operación. Es claro, y hay que destacarlo, que un galón de gasoil a 200 pesos es insostenible para el sector transporte si no media en lo inmediato una indexación al costo de la carga y del costo también del tema de los transportistas responsables de los pasajeros en la República Dominicana. Esto no amerita ningún tipo de discusión. Las gráficas que presentamos no las presentamos por hacer un adorno en televisión. La presentamos para que la gente esté consciente. Entre a la Bolsa de Valores de Nueva York y usted va a contactar allí, en el historial del año, el comportamiento del barril de petróleo. Tanto es así que cuando se hizo el presupuesto en septiembre, octubre del año 2017, el gobierno contempló como precio macro en los valores presupuestados un barril a $48, porque estaba a 45. Lo proyectaron para el 2018 a 48. Ahí está como un valor asumido en el concepto macroeconómico que sustenta el presupuesto. Sin embargo, de $45 que estaba en ese momento el barril de petróleo, hoy, 12 meses después, tenemos un barril de petróleo a casi $69. Casi $69. Eso es insostenible. Eso es insostenible. Y es una actitud irresponsable de las autoridades no atender el llamado que en este momento está haciendo el presidente de FENATRAO, nuestro buen amigo Ricardo de los Santos. Y queremos destacar, Ángel, que siempre hemos estado abiertos a lo que es el diálogo, a la mesa, a dialogar lo que mejor le conviene a nuestra nación, pero al parecer eso no le es de gran importancia a las autoridades, porque si le fuera de importancia, ya hace rato que nos hubiésemos reunido, buscado una solución, el camino más viable
para resolver este tipo de inconvenientes. Si vemos los datos, los números y las cifras que exponía nuestro presidente, estamos hablando de 12,000 y tanto nada más de combustible, 23,000 por el puerto, pero tú bien conoces, y usted también, que ya lo hemos explicado varias veces, depende del tiempo que dure esa carga ahí, puede aumentar ese costo. Si en el base tenemos un 50%, ¿qué será cuando dura un par de días más? No tendríamos ni siquiera un 30% entonces de beneficios. No tendría ningún tipo de beneficio porque no es simplemente beneficio la diferencia del combustible y el costo de la renta por el transporte de la carga. No, porque como tú muy bien explicabas hace un momentico, tienes que incluir lo que significa el costo del desuso, de la devaluación del vehículo, el costo de los repuestos, el costo de las gomas, el costo de las grasas y los aceites, y el costo del seguro, el costo de la matrícula, el costo de la placa, que tú tienes que también incluirlo en todo esta evaluación que hace del costo del transporte en cualquier parte del mundo. Entonces esos insumos adicionales son los que hacen realmente inviable la posibilidad de mantener los actuales precios de la carga en la República Dominicana. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Gracias por estar con nosotros. Continuamos en este espacio La Voz del Camionero, órgano oficial de Fenatrado. Nosotros, al iniciar el programa, definíamos que hoy queríamos tener un programa especial en el entendido de que en esta semana se ha enmarcado la conmemoración del Día del Trabajo, del Día Internacional del Trabajo. Día que solamente no es conmemorado, celebrado en Estados Unidos, en Canadá y en Gran Bretaña. Después el resto del mundo conmemora esta fecha. Una fecha emblemática en la que un grupo de trabajadores en lucha por la definición de un horario de trabajo de no más de 44 horas, cuando el empleo, el trabajo era una esclavitud. Y todavía en muchos sectores del quehacer productivo nacional y también fuera de nuestro país, nuestros trabajadores son esclavos. Por ejemplo, un chofer de transporte público, de concho, de estas guaguas de transporte público, comienza a trabajar a las 6 de la mañana y son las 8 de la noche, está en la calle. A veces hasta más tarde, 10 de la noche está en la calle. ¿Usted lo considera patrón porque comienzan más temprano? ¿Comienza más temprano? Claro. Por ejemplo, en los pueblos, No, pero, bueno, sí, las los pueblos. guaguas salen a las 5 de la mañana. Y dan 2 y 3 viajes a la capital. Entonces, deja que hay un proceso antes de preparación, esto y lo otro, y salen a las 5 de la mañana. Entonces, como usted bien dice, llegan a las 8 y más tarde a sus casas, porque quizá en cuanto a transporte público, la mayoría sale, ya termina la última guagua a las 6:30 de la tarde, 7 de la noche. Y en el transcurso que lleva el pasajero y esto, llega ya de noche a su casa, totalmente ya cansado. En el burnout de un transportista debe ser motivo de un estudio por Fenatrado. Ahora, en el caso de los camioneros es peor la situación, o tan delicada como la del transporte. Un chofer desde Manzanillo, Montecristi, Dajabón, que viene a la capital de Pedernales, a la capital, solo de transporte dura 4 horas, solo montado en el camión, en uno de los tramos, dura 4 horas. Luego la descarga, la tarea de la coordinación y retornarle toma, que es la otra pata del viaje, 4 horas más. Esto implica que para el sector transportista
esta fecha es emblemática por las luchas que significó, pero es emblemático aún más por las luchas pendientes por llevar a cabo. Por ejemplo, esta que acabamos de desarrollar con el tema de los combustibles y la necesidad de que las autoridades y los empresarios en el país comprendan la necesidad de indexar el beneficio de un transporte de carga en la República Dominicana. Pero Adelante. adelante, No, adelante. Pero también son otros puntos que a través de las décadas, de los años, hemos ido exigiendo como trabajador, e inclusión, ¿sabe? Que nos incluyan en lo que es la seguridad social. Increíble. Transportista de carga, echado a un lado. Que y producen ¿con dinero, qué? y producen con qué estar en la seguridad social, y producen con qué tener a su familia protegida en la seguridad social. Ese es un detalle importante y una conquista pendiente. También otro punto sería lo que es la libertad sindical. Que no existe en el país. Se dice que existe, pero simplemente es de nombre. Entonces, del dicho al trecho, hay mucho que ver. Entonces, no es que decir que sí, sino aplicarlo. Por ejemplo, el pasado jueves, si mal no recuerdo, celebramos el Día de la Libre Expresión, por poner un caso, de las cosas que te dice existir en nuestro país y que no están. Ese mismo día fue agredida una periodista de CDN. En Santiago Entonces, de los Caballeros. ¿cómo decimos que hay una libre expresión cuando se oprime ciertas expresiones populares que uno mismo exige como trabajador? Son cosas que usted como trabajador y su familia también necesitan. Un seguro médico no es cosa de segundo plano, son cosas que son vitales, porque la salud es algo que uno siempre necesita, porque si no, no puede desarrollarse en ningún ámbito. Así es. En ese sentido, vamos a compartir con ustedes la entrevista en el día de hoy. Continuamos con esta especial edición de La Voz del Camionero en la tarde de hoy un domingo muy especial. Contamos con la presencia de una persona que apreciamos en lo personal y creemos que es un ícono institucional en el país de la vida sindical. Se trata de don Rafael Francisco Abreu Polanco. Yo no conocía el nombre de Pepe, lo aprendí hoy, Pepe. Buenas tardes. Nombre largo como tienen los dominicanos. ¿Y por qué la gente no lo conoce como Rafael Francisco, sino como Pepe Abreu? Porque ese nombre... Usted cuando quemaba goma tuvo que cambiarse el nombre. Tuvo que cambiarse ese nombre y ponerse como un seudónimo. Y entonces ya. ese seudónimo predominó sobre el nombre con el tiempo. ¿Y cómo está usted registrado en la policía, en los archivos de la policía? Aparezco ¿Como registrado, Rafael Francisco o como Pepe Abreu? aparezco como Pepe Abreu. Aparezco también como Rafael de Rosario, otro nombre que se nombre. usaba también, sí. Y varios nombres más que aparecen en la ficha. Ya todo eso está borrado. Ya esas fichas están borradas. Sí, por suerte esas fichas ya no existen. ¿Sabe de cuándo se borraron? En el propio gobierno de Balaguer, cuando Alexis Joaquín Castillo fue fiscal. Sí, yo recuerdo. Fiscal. Sí, yo lo recuerdo. Él nos llamó a nosotros y borró toda esa ficha y todo ese disparate la quitó. De la Guerra Fría, propiamente. Claro. Don Pepe, aquí estamos en La Voz del Camionero, nos sentimos muy orgullosos, tanto Yanil y yo, que tenemos admiración por usted, y quisiéramos en esta primera parte del programa ver, los tiempos han cambiado, no son los mismos tiempos de cuando se iniciaron las luchas por los trabajadores. La clase trabajadora ocupaba un espacio predominante, líneas ideológicas, doctrinarias de los partidos políticos marcaban como referente el sector laboral. Hoy todo esto está ausente. ¿Por qué han perdido espacio los sindicatos? Fíjese que usted enfoca un tema que es muy importante cuando usted habla de las líneas ideológicas. Aquel mundo bipolar en la que por un lado estamos los países socialistas, de la llamada cortina de hierro, ¿verdad? Cabezado por la Unión Soviética, China, Cuba. Por el otro lado el capitalismo, cabezado por Estados Unidos, Alemania, Occidental, etcétera. Hacía que precisamente la disputa entre esos dos bloques buscara, inclusive por parte de ellos, el control del movimiento más importante de masa que en ese tiempo había, que era el movimiento sindical, era el movimiento de los trabajadores.
capaz inclusive de gestar las principales revoluciones las principales mundiales. revoluciones mundiales, Claro. los principales cambios que se daban Sí. en el mundo, eran gestados por la clase obrera. Y recuerde usted, Ángel, que inclusive los pequeños burgueses, como se decía antes, los pequeños burgueses profesionales, lo que trataban era de imitar al trabajador, complacer al trabajador, parecerse al trabajador. Eso era lo que la gente quería. Fíjate que hoy a usted le hablan, usted oye a Danilo hablando, usted mismo habla y muchos políticos hablan y hablan de convertir a la sociedad en una sociedad de clase media. ¿Usted se fija? Sí. Como que el progreso es convertir, Yaniri, a todo en que tenga condiciones de clase media. Eso es avance. Antes, la idea que se tenía, Ángel, usted recuerda, era Claro. que lo que había que honrar era al proletariado, al obrero, ¿verdad? Al hombre que trabajaba en ese nivel. Es decir, había como una especie de devoción por la clase obrera. Mire, en el día de ayer, por ejemplo, se publicó una estadística. ¿Y usted sabe lo que se estableció? Desde la ONU, la Oficina Nacional de Estadística, esta que dirige a doña Alejandra Izquierdo. Alessandra Izquierdo. Sí, que desde el 2000 al 2016 se han perdido en la manufactura dominicana 276,000 empleos. ¿Cómo? Fíjese lo que quiere decir eso. No es que se pierden, es que se transfieren del sector formal al informal. Formal al informal, la gente se va a otro sitio y entonces... No, la gente pide su liquidación. Ok. Yanil Vázquez dice, mira, a mí no me está yendo bien en esta empresa en que estoy, entonces yo voy a poner mi propia empresa. Mi propia empresa. Y pone un salón de belleza, dice, no voy a poner mi propio programa de radio y televisión, no voy a depender de un canal, no voy a depender de esta emisora de radio, y pone su propia empresa, no paga impuestos. Llega al criterio y dice, yo con el salario no voy a avanzar. No va a avanzar. Yo voy a buscar unas vías propias. Entonces, ¿qué pasa, Ángel? Esa concentración, entonces, de esos trabajadores que estaban juntos en una manufactura, se va, por supuesto, dispersando, ¿verdad? Porque cada quien está propendiendo a lo individual, a buscar su desarrollo individual, no con el conjunto. Entonces, por eso la lucha sindical, esa presencia sindical disminuye, porque cada día son menores las concentraciones, las grandes concentraciones de trabajadores. Se tiende mucho ahora al fraccionamiento, inclusive, de las propias empresas con las subcontrataciones, de empresas grandes. Amén de la prohibición implícita que hay, porque en nuestro país no se practica la libertad sindical. Aquí, si yo me organizo en este canal y comienzo a llamar a los camarógrafos y le digo, miren, vamos a organizarnos, al otro día estoy cancelado. Y nadie me protege. Pero fíjese, Ángel, si eso es tan así. Recientemente, por ejemplo, usted vio que nosotros hablamos sobre FENABANCA, una denuncia que tuvimos que hacer, sobre un intento de ellos, porque el 20% que se aumentó de salario, en el caso de ellos, de los banqueros, como ellos llaman, los dueños de banca de apuestas. Los riferos, porque no son banqueros, banqueros de Grullón. Riferos, que hay que llamarle. Un ejemplo de banquero es Alejandro Grullón. Entonces, ellos querían que se les bajaran esos salarios. Ellos tienen una asociación que se llama FENABANCA. Y fueron al comité de salario organizado a solicitar eso. Y cuando le dijimos, si ustedes permitieran que los trabajadores de FENABANCA, igual que ustedes, vinieran aquí al comité a discutir con ustedes si están de acuerdo o no con la rebaja de los salarios o con una rediscusión de la tarifa, en el caso de ellos, qué bueno sería, qué igualdad habría si los trabajadores que ustedes tienen allá, los 400,000 que ustedes dicen que tienen, que tuvieran la oportunidad que ustedes tienen de venir a presentarse aquí asociados con una asociación incorporada, legalmente constituida, y hacer lo mismo que hacen ustedes desde una federación de trabajadores. Sí. Mire, Yaniri, todo el que intenta ahí, como dice Ángel, moverse en ese sentido. Lo cancelan. Y no tiene protección. Se queda cancelado. Es para afuera que va. Así es. Don Pepe, ¿usted cree que ese espacio que han venido perdiendo los sindicatos, hoy en día es recuperable, llegar hasta la acción como era antes? Yo pienso que, Yaniri, a veces esa pregunta es interesantísima y a veces mucha gente no la hace y yo digo, no es igual, es que cambian. Porque, por ejemplo, la CGT, Confederación General de Trabajadores, que Ángel conoce, Yaniri no, porque Yaniri es una jovencita, una bebé. Pero esa confederación que se forma en 1972, que creó Central General de Trabajadores, creada por Julio de Peña Valdés, Francisco Santos, acuérdese, que es la herencia de Mauricio Báez, de aquellos que vienen mucho más atrás. ¿Qué éramos nosotros entonces en ese tiempo? Éramos una institución que más que otra cosa, éramos una organización de resistencia contra los gobiernos de fuerza. Entonces, esa solidaridad que se volcaba hacia la CGT, ¿entiendes? La catábamos nosotros
a nuestro favor. Porque Pero, luchaban por un bien más allá del interés del trabajador más allá mismo. del interés simple del salario, tú ves, o de la seguridad social. No. Esto iba al tema de la libertad pública. Era para que programas como estos pudieran existir, por ejemplo, y la gente pudiera hablar sin que le pasara lo que le pasó a Orlando Martínez, por ejemplo, y a otros. Ese era más bien el interés. Entonces, ese apoyo, esa solidaridad, tú no la repites en los escenarios en que los gobiernos tienen una estructura distinta, por ejemplo. Son escenarios más democráticos, donde hay una falsa democracia, sí, pero el escenario es diferente. Que es falsa, es electoral, tú ves, pero por lo menos te permite manifestarte a través de la votación. Yo puedo venir a este programa y decir cualquier lo que te da la gana, lo que sea, si un problema, me voy al otro. El patrón tiene varios espacios y uno va y se expresa en todos esos espacios sin cortapisa. Antes había una prohibición, se decía no. Este señor no puede hablar por radio, por ejemplo, Peña Gómez, un momento determinado. Sí. Casimiro Castro no puede hablar por radio, fulano no puede hablar, este no puede hablar, ¿entiendes? Y te cortaban, no había la posibilidad. Entonces, por eso, Yaniri, es quizá muy difícil repetir eso, a menos que no haya un retroceso tal que haga que volvamos y nos volquemos, por ejemplo, hacia una época en que había gobierno estrictamente de fuerza. Pero con los recursos que tenemos hoy, quizás los mecanismos de lucha no son los mismos, pero ustedes han hecho innovaciones para luchar. Los espacios que ocupan hoy son espacios de poder. Por ejemplo, ustedes están representados en el Consejo de Salario, están representados en el Consejo de la Seguridad Social. Todo aquello, ¿cómo puede ser utilizado en beneficio del trabajador, don Pepe? Porque, por ejemplo, el camionero, el chofer de guagua, o el motoconchista, que es un trabajador con proyección de ingresar a la clase media. Ese trabajador tiene esperanza de una vivienda. Ese trabajador no está cubierto por la seguridad social. Ese trabajador, ese chofer, ese responsable de un volante, no tiene una cobertura de retiro. Entonces, ¿cuál es la proyección que podemos tener en función de esta lucha que debe marcarse en métodos diferentes, pero que hay necesidades y reivindicaciones pendientes? Yo creo, Ángel, que nos falta a nosotros también, con los camioneros, con motoconchitas, con tacitas, para mencionar nada más 3 áreas que tienen que ver con guagüeros, póngalo guagüeros, sí, eso sí pasan trabajo. 3 sectores que tienen que ver con transporte nada más, con transporte de cualquier forma, uno de pasajeros, otro de carga, pero transporte al fin, que es la clave de la vida, ¿verdad?, de cualquier sociedad, desde el punto de vista económico. Uno dice, ¿tienen estas personas capacidad de aporte a un sistema de seguridad social? ¿Sí o no? Mide el Producto Interno Bruto. Tienen capacidad de aporte. ¿Tienen capacidad de aporte para ser parte de los planes de retiro? Claro. Lo tienen también. ¿Tienen capacidad de aporte para ser parte de la protección de los riesgos laborales? ¿Sí o no? Claro. Lo tienen. Ellos tienen toda la capacidad para hacerlo. ¿Qué les falta entonces a nuestro sistema de seguridad social para que eso sea distinto? Y ahí viene el rol del movimiento sindical, porque como usted dice, nosotros somos parte del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Hace falta que uno de los aspectos del sistema de seguridad social, que es el tercer renglón, pero que en este caso es el primero, porque es más la informalidad que la formalidad, que es el régimen contributivo subsidiado del sistema, que no se ha podido aplicar, se ponga en vigencia en el país, Ángel, pero hay que entenderlo. Sí, sí. Si no es posible que los gobiernos hagan el aporte patronal por esa gente, como la ley dice, hermano, quitemos eso y planteemos un mecanismo de insertar que permite. Hay 3 millones de dominicanos fuera bajo esa situación. Un mecanismo de insertar, ¿sabes por qué? Porque un camionero tiene capacidad para hacer un aporte que cubra los 3 seguros y ya. Y usted no tiene que ponerle al gobierno de que ponga algo por él, porque él no lo necesita. Un motoconchista puede hacer lo mismo, un taxista lo mismo, un guagüero lo mismo. Ellos tienen condiciones para hacer eso. Lo que pasa es que hay que crearle el mecanismo que lo permita. Si usted a ellos le aplique el mismo sistema que a una gran industria, no, imposible. No va a poder hacerlo, ¿entiendes? No va a poder hacer el aporte. Por eso es que nosotros estamos planteando en este momento una modificación a la ley de seguridad social en lo que se refiere básicamente a ese sistema que es el contributivo subsidiado y cambiarlo por un sistema distinto que ya existe en otros países y que ha permitido que sectores como ese se incorporen al sistema. Don Pepe, con la ola que tenemos ahora de reformas y eso, ¿usted cree que existe la posibilidad de que se creen soluciones habitacionales para los transportistas? Fíjese que nosotros estamos, la propia seguridad social
que tiene, y nos atamos de decir que tiene 500.000 millones de pesos. ¿Usted sabe, Ángel? Sí, 500.000 sí. No, y millones. lo tiene. Las 5 fue. Y Y creciendo, es verdad, y están creciendo. ahí. Entonces usted dice, hermano, ¿qué es lo que la ley establece? Antes de que los trabajadores se mueran, vamos a buscarle la vía de que disfruten de su que cuarto. La ley lo establece, dice, uno de los nichos favorables al crecimiento de los fondos Y más seguro. es el tema vivienda. ¿Entiendes? ¿Para qué? Para que sea asequible a personas como los camioneros, como los guagüeros, como los motoconchos. Pero tú tienes que crearle a esa gente la posibilidad de que el renglón más difícil, muchas veces del aporte. Ángel, Pero no falta allí una visión de los sindicatos, porque, por ejemplo, la central sindical que usted dirige, la Central Nacional de Unificada de Unidad Sindical, más Fenatrano u otras instituciones, podrían ir incorporando, pensando en tener a su alrededor gente con capacidad de formar fiducias que a su vez garanticen que muchos de los fondos que aportan los trabajadores del transporte puedan ser usados para esos fines de vivienda, como lo hace la ADP, por ejemplo. Oiga que nos planteó, por ejemplo, el mismo superintendente de pensiones, no sé si usted lo conoce, Sí, claro. Ramón Genao Contreras, claro. que es el actual superintendente de pensiones. Él nos planteó, búsquense una persona desarrolladora, estos que tienen mentalidad de Desarrollar proyectos. Pensamos nosotros entonces en el mismo Fermín Troncoso, que está frente de Copardón. Muy brillante. Jaime Fermín. El otro Jaime, que sí, tuvo antes. sí, el que tuvo anteriormente. Pensamos en eso. Susi Gastón. Y hablamos de ese tema Susi Gastón. con la intención precisamente de luego entonces conversar con la gente de Fenatrado, de Fenatrano y de otras instituciones de esa característica, de manera que sí se puede, si hay la oportunidad, si hay las condiciones, para que nosotros tenemos que presentar, como usted dice, el plan para hacer Claro. eso. Que no es un plan sindical ahí, No, ¿usted no, entiende? no, es un no. plan a lo que estamos acostumbrados. Ya la ADP Es demostró otra cosa, que eso es ¿entiende? posible. Ese planteamiento que Claro, hace Yanil, claro. Sí, que Yanil dice, es posible, sí, hoy con el Claro. recurso de la fiducia, Claro. es posible. Con el bono ITEVI para la vivienda, que también el trabajador puede tener acceso. Esa figura la está implementando la ADP con proyectos Claro, ambiciosos claro. de habitaciones y de vivienda para sus trabajadores, Vamos a tener una para sus reunión, afiliados. vamos a solicitar, tenemos una reunión pendiente con Ricardo. Con Ricardo de los Santos. Jefe de Fenatrado, precisamente con el interés de comenzar a ver esto, porque, Ángel, la vivienda es uno de las respuestas fundamentales que una sociedad puede darle a su clase trabajadora, sea del nivel que sea. Señores, la vivienda significa estabilidad, mejoría del entorno, control ambiental, control de delincuencia. Todo eso significa la vivienda. Hagamos un paréntesis ahí. Seguridad. Usted que ha referido a Ricardo de los Santos. Sí. No sé si usted ha notado este cambio de orientación que tiene Fenatrado. Mire cómo ha estado en convivencia con los empleadores, con los empresarios dominicanos, en procura de buscar soluciones comunes al problema del transporte de la carga en la República Dominicana. ¿Es saludable este tipo de convivencia? Usted que tiene una experiencia tan amplia del sector sindical, don Pepe. No, yo pienso que ha habido un cambio radical de la imagen de Fenatrado a través de esta nueva direccionalidad que ha tenido, al punto que hoy Fenatrado crea un respeto enorme. Mucha gente tenía el deseo de investir a Fenatrado. Se logró una sentencia contraria a ello en un momento determinado. Que no es contraria a Fenatrado, pero Sí, la sí. gente la gozaba Estaba como si pulsarse, fuera sí. contraria a Pero Fenatrado. esa actitud de la dirección manejó tan bien esa situación que ha logrado que mucha gente inclusive ni hable de la sentencia ya. Y lo que se hable sea de diálogo, de hablar. Yo hablaba con Pedro Brache, presidente del CONEP. del CONEP. Y él decía que el interés de ellos ya con Fenatrado no era entrar en una disputa de guerra, de desplazamiento. Tienen que convivir. quitarle espacio, sino de Ellos convivir. producen la carga y Claro, Fenatrado la claro, transporta. pues, Entonces obligados tienen que claro, convivir. Y hay que reconocer
que Fenatrado inclusive lo libera a ellos de una carga. Y de una responsabilidad. Una carga también, Claro. una responsabilidad enorme. Claro. Porque Fenatrado hace un papel que si tuvieran que hacerlo ellos, tuvieran que contratar trabajadores. Claro. Y Tener un camión parado ahí. Camiones, Tener un camión parado ahí ¿entiendes? para un día que hacer una Sí, carga. que no es fácil, ¿entiendes? Claro. Hacer eso. Entonces, Fenatrado en alguna forma es un alivio, ¿verdad? En vez de otra cosa, para el sector empresarial dominicano. Y creo que eso ha hecho que como usted dice, ¿verdad? Esa imagen de un Fenatrado antes de que solo se hablaba como de conflictividad, hoy es otro, hoy tiene otro comportamiento, otra actitud. Don Pepe, denos un permisito para hacer una pausa y regresamos de inmediato. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos en el desarrollo de esta entrevista a don Pepe Abreu, donde hemos tratado diversos temas. Pero hay un tema que me llama mucho la atención, don Pepe, y es la migración de diferentes nacionalidades a nuestro país, que ha venido desplazando de una manera u otra la mano de obra del dominicano en ciertos sectores. ¿Qué opinión merece usted respecto a este tema? Sabe, Yaniri, que ese es uno de los temas más delicados con que alguien en el momento sindical puede tratar. Es duro, es difícil. Sobre todo de parte nuestra, de los dominicanos, porque nosotros aportamos. Por la solidaridad humana. Migrantes a otros países, la solidaridad histórica, ¿verdad? Siempre de los sindicatos. Pero eso no nos puede a nosotros dejar de ver lo que es evidente. Y lo que es evidente es que trabajadores haitianos, venezolanos, colombianos, cubanos, chinos, están viniendo a República Dominicana, viniendo en masa, sobre todo los haitianos, a República Dominicana. Y el tema es, Yadir y Ángel, uno preguntarse, ¿es República Dominicana una potencia que puede absorber todas estas migraciones? No, Y darle trabajo? no, imposible. ¿Tiene esa posibilidad? Ni O sea, nuestro crecimiento económico lo soporta. Si pudiéramos, yo creo que lo hiciéramos con mil amores, Claro, si pudiéramos. claro. Si fuéramos una potencia, sí. Pero tiene la posibilidad de hacerlo. No. Si a veces potencias se cuidan y no lo hacen, porque
No, controlan la migración. La Europa no permite eso. No, ni La Estados Europa Unidos. No permite eso tampoco, así, masivo. Ni abierto, México, ni permite. Argentina. Nadie lo ni permite por un asunto que, claro, usted tiene que defender primero los puestos de trabajo para sus nacionales. Eso es así. ¿Qué decimos nosotros entonces frente a eso? Mire, recientemente, como estamos discutiendo el código, ¿verdad? El patrón lo sabe, que estamos hablando con empresarios del código laboral, tenemos 4 años en eso. Pero parece que ya sí hay una voluntad de abordarlo con seriedad. Sí, entonces uno de los temas que salió ahí fue el tema ese que Yanir está planteando, qué hacer con el tema 80-20. Y oiga, patrón y Yadiri, lo que pasó ahí, lo que los empresarios plantearon. Atención ¿Usted sabe país, lo que plantearon esto es ellos? una primicia. Ellos dijeron, hay que abrir más el país, dijeron ellos. ¿Cómo? A las contrataciones de extranjeros. Estamos locos. Ustedes no pueden seguir, dicen ellos, con ese plan. Esa es la visión del empresariado Así dominicano. mismo, con esas limitaciones que ustedes están planteando. Hermano, eso es asombroso, ¿verdad? Que ellos digan esto, cuando precisamente se ha ido imponiendo, de hecho, una migración que se ha hecho en sectores que la ley no contempla para hacerse. Por ejemplo, la ley contempla la contratación de bracero, Ángel Yadiri, para el trabajo agrícola. Ese es el artículo 165 del Código, para el trabajo agrícola, que quiere decir industria azucarera, que Trujillo era el dueño, como usted sabe. Hacendados, haciendas de arroz, para haciendas de arroz, habichuela, banano, pan, orgánico, aguacate, cosas así, mango. aguacate. Eso. Limpiar la finca, Y sembrar, también dice, regar. Ángel, técnico calificado, que en el país no haya desarrollo tecnológico suficiente para tenerlo, ¿verdad? Esos dos extremos. Esas son las dos excepciones. Aquella de baja categoría y otra extrema de alta categoría, porque no hay en el país ese técnico. Estas son las dos permisibilidades para ir más allá del 80-20 en renglones específicos. Escuchaste, No Yanil, en no todo. es todo el mundo. No todo el mundo. Tú que tienes allá en Cotuí muchos venezolanos en los restaurantes. Yanil Porque tiene- No, allá hay muchos chinos y Yanil tiene hasta en haitianos. la televisión y en la radio en Cotuí. Venezolano. Venezolano. ya. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros le decíamos a los empresarios, miren, Repita eso, donde no hay técnicos. donde no sí. A los canales de televisión Ángel, que están contratando a los venezolanos, Claro. que aquí hay técnicos. Claro. Están me contrario dice- al código. Usted me dice, ¿verdad? En estos días hubo que mandar a buscar unos soldadores de una especialidad que se llama argón, que usted como construcción. Para soldar bajo agua. Soldar y bajo de agua. agua y Ok. de alta. No había suficiente en el país. No lo hay, Entonces no lo hay. hubo que traer de Colombia unos argoneros para el tema de Punta Catalina, la parte que va Sí, sí. en puerto. Exacto. Bueno, eso es normal que se pueda hacer, ¿verdad que sí? Claro. No es ningún problema. Ahora, usted no me puede traer un andamiero, ¿verdad? No, Bueno, porque usted aquí no hay. puede traer eso porque aquí hay suficiente. Uno que empañete, ¿Me tampoco. entiende? No me puede traer Incluso uno Uno que empañete. ponga blog, No me aquí puede hay. traer de que un periodista, ¿entiendes? Porque No, aquí hay periodista no. de más. Camarógrafo sí. Sí, Incluso la camarógrafo mano ahora tampoco, se la pagan más barata. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Con ese objetivo te traen esta persona. Entonces, nosotros dijimos, miren, señores, nosotros no podemos seguir en esto, y esto hay que regularlo, controlarlo, porque de verdad, si seguimos en esto, nos vamos a encontrar con graves problemas después. Aquí estamos acostumbrados, Ángel y Yaniri, como ustedes saben, a dejar que los problemas crezcan. Tomen dimensiones. El día que se arma un lío fuerte y estamos con el agua al cuello, entonces tratamos de buscar una solución. Y a veces esas soluciones salen caras. Correcto. Yo creo que hubo un intento serio. Hay que reconocerle al presidente Medina que tuvo un intento serio, que fue el intento de regulación de los. Y entonces, para de los responder a haitianos. Yanil, Sí. el 80-20, ¿por dónde usted lo ve? Yo pienso, don Pepe, que hay dos sectores que realmente asimilan una modificación al 80-20. El sector agroindustrial de la República Dominicana Y construcción. y el sector construcción. Sí. Yo estoy de acuerdo con usted. Que no sea 80-20, eso puede ser 60-40. Sí, pero es necesario. Pero, ¿qué garantía podemos tener? Yo estaría de acuerdo con esa modificación y creo que hay una necesidad. Ahora, ¿quién va a controlar que eso se cumpla? Porque el problema es que ahora tenemos en una ley un 80-20 que no se cumple. Eso es lo grande de nuestro país. ¿Quién garantiza el cumplimiento de esto? Por un tema también que tenemos que entender. Con los compañeros haitianos
no tenemos que resolver el problema de documentación. Exacto. Pero en el país. Ellos allá. De origen, sí. Claro. Porque no es lo mismo, por ejemplo, ¿qué ventaja tienen los dominicanos? ¿Qué ventaja tenemos los dominicanos? Que Estamos somos todos pobres y todo. documentados. Es el tema de que el dominicano está documentado. Sea como sea, exceptuando una excepción que aparezca. Tú llegas a Estados Unidos y llegas con documentos. No tiene llegas una cédula, Claro. tiene un pasaporte, aunque no tenga una visa, pero anda con un pasaporte. ¿Entiendes lo que? Entonces, aunque entre por la frontera, el dominicano le anda con un pasaporte y con una cédula. ¿Te entiendes lo que? Entonces, nosotros necesitamos que en el caso de ellos, esa parte se resuelva. Claro. En Haití haya cédula. ¿Por qué? Porque eso es lo que puede garantizar entonces que usted diga, yo traje tantos trabajadores haitianos para la construcción. ¿Me entiendes? Y en el caso, don y Pepe, tengo control sobre ellos. tiene control sobre ellos. Claro, y de claro. no cumplirse, sancionar a quien lo hace. duramente Claro. a los empresarios que están faltando a la ley. Que lo contraten y esté faltando la ley. Que la Así ley es. de migración manda las sanciones de hasta 360 salarios de multa a quien contrata ilegales. Ahora, don Pepe, hemos visto que en el sector motoconcho, en el sector transporte de taxi, paradas de guagua, ya hay rutas específicas de haitianos, por ejemplo. Esta parada es solo de choferes de motores haitianos. Esta parada, esta es una vaina de taxi de venezolanos o de haitianos. Ya están llegando al país trabajadores de la construcción venezolanos por su cuenta, no como trajo la empresa Odebrecht a colombianos, no, trabajadores por su cuenta. Están llegando choferes de transporte, ya están taxiando. Entonces, hoy día es fácil taxiar con un teléfono en la mano y un mapa digital. ¿Usted percibe que pueda estar en peligro el espacio del camionero dominicano, por ejemplo, en el futuro inmediato? Mire, aquí se ha intentado muchas veces. Las compañías transnacionales dominicanas han intentado muchísimas veces traer transportistas, tener ellos su propio medio de transportista vía la contratación de extranjeros, y los camioneros, fenatrados, tienen que estar alerta, ¿verdad?, frente a eso, porque eso ha estado siempre en el proyecto, ¿verdad?, de muchos sectores dominicanos. Y hay que decir que nosotros no podemos permitirlo por un asunto que es claro, Ángel, nosotros ningún Estado organizado puede permitir que lleguen trabajadores a su suelo, a su sociedad, y se dediquen a poner en una esquina, una parada de taxistas venezolanos, colombianos, haitianos, motoconchos. No puede permitir eso, ningún Estado organizado. En ninguna parte del mundo se permite eso, porque por un asunto que es claro. Nosotros, y por seguridad. Mire, por seguridad nacional. Nosotros fuimos a Panamá, lo que le estaba diciendo a usted, a trabajar en el canal. Ahora, los especialistas dominicanos que fueron ahí, que fueron técnicos, insuladores, tuberos, soldadores, fue con un acuerdo en la que se establecía que su trabajo duraba 7 meses. Exacto. A los 7 meses, al terminar, tenía su pasaje aéreo ahí, y lo que le tocaba cobrar, recibir, y el mismo sindicato de allá, del canal, de la construcción de Panamá, le daba la garantía, y esos trabajadores regresaron todos a República Dominicana. Igual pasa en el sector eléctrico. Inventó quedarse en proyectos en Centroamérica, que nosotros incursionamos mucho en la parte eléctrica. Y en las islas del Caribe, nosotros vamos a Curazao, ¿no entiendes lo que? A la Bahama, a San Quique, hacer un trabajo ahí, X, pero terminado el trabajo, mire, usted tiene que regresar exactamente a su O sea, país. ¿usted cree que es atendible el peligro o la vulnerabilidad para el sector transporte, carga, pasajeros, de esta cantidad de migrantes que está llegando al país en busca de un espacio de trabajo? Es atendible, y nosotros sentimos que el que República Dominicana sea atractiva, algo quiere decir, ¿entiendes? Sí. Que hay un crecimiento económico y eso está bien. Para que gente, porque eso está bien. Ahora bien. No estamos en capacidad. No estamos en capacidad de asimilar una mano de obra que entre al país como avalancha, desorganizadamente. No estamos en esas condiciones. No tenemos capacidad de respuesta. Y si no queremos sucesos como este de Pedernales, ¿verdad?, que está ahí. Sí, sí. Que ya previamente había pasado en un par de hospitales. Claro. Lo que pasa es que la prensa no lo destacó en su justa dimensión. Claro. Pero los dominicanos han incursionado en los hospitales a sacar a los haitianos que están
ocupando un espacio. Y esto es penoso, esto hay que administrarlo Claro, para claro. que la gente no tome acciones por su propia cuenta. Eso es lo que no se puede permitir, ese desborde, porque un desborde de suerte que hubo una intervención oportuna, hay que decirlo así, De las Fuerzas Armadas que hay que felicitar en este caso a a ellos. Ricky Paulino Sí, por actuar así, porque nuestro si no, amigo. mire, ese desborde se crea. Pudo haber un problema. Y quién sabe lo que pudo pasar. Una desgracia Y internacional. República Dominicana tiene más que perder, Claro. El tema de quién es República Dominicana, Claro. es vigilada por todo el mundo, porque es que se ve el tema como el fuerte contra el débil. Contra el débil. Así es que he visto el tema de República Dominicana y Haití. Esa es la Así realidad. es. Gracias por continuar con nosotros. Quisiéramos seguir debatiendo temas interesantes como este y muchísimos más que a veces agobian a nuestra familia de fe Natrado. Hemos visto, Ángel, que ha sido una lucha que no es desde ahora que se ha venido realizando. Como vimos con nuestro entrevistado, es un proceso de larga data. Es un proceso que hombres y mujeres han venido luchando para que usted como trabajador tenga un mejor salario, su seguro médico y también tenga esa libertad sindical si usted desea tenerla también. En un momento en que el trabajador dominicano se ve amenazado porque una parte de sus conquistas, como es el caso de la cesantía, quiere ser reducida a un seguro al trabajador y cambiar toda esta oportunidad que tiene el trabajador de acumular de sus ganancias, de sus beneficios, un recurso que tiene que serle entregado si en un momento determinado es despedido, es cancelado o termina su labor. Entonces nosotros creemos que todavía faltan muchos primeros de mayo de lucha para el trabajador dominicano, muy en especial para el transportista, y en esto Fenatrado hace conciencia y está comprometido. Esperemos que ese clamor de varios de los sindicatos depositado ya a la Cámara Baja del Congreso Nacional, pues sea acogido para que vaya en beneficio de cada uno de ustedes. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos compartiendo una vez con ustedes en su voz, la voz del camionero.